Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Meditaciones. Estamos comenzando hoy los 12 días de Nisan, día 1, correspondiente al mes de Aries. Ayer hablábamos los 12 primeros días del mes de Nisan. Recordemos que es el mes de la liberación, de la salida de Egipto. Lo hablábamos ayer en el Rosh Hodesh, Nisan. La importancia de este mes es un inicio. Y es donde el Shefa, la abundancia, está disponible. Es un gran momento para comenzar proyectos, para comenzar algo nuevo, algo que tienes pendiente. Hoy es el día. A partir de la caída del sol, todo el día hasta la caída o la caída del sol de mañana es un día para comenzar. Así que comienza, toma nota de todo aquello que quieras iniciar. Y haz el primer paso. No importa si tienes poco o mucho planeado, haz el primer paso. Hoy es el día para hacerlo. ¿Por qué? Porque la mayor importancia de todo este mes es no limitarnos la abundancia. Y muchas veces no comenzamos, no hacemos cambios por propias limitaciones, no porque no podamos. Hoy es el día para comenzar. Para dar ese primer paso, para no limitar el Shefa, que naturalmente está disponible en esta época del año más que nunca. Así que hoy es el día para comenzar. Recuerda que en el calendario hebreo los días comienzan a la noche. Ayer fue el día de Rosh Hodesh, es decir, el día que da inicio al mes. Hoy es el día del primer día. Faraón, la liberación del faraón o la salida de Egipto que gobernaba el faraón, hablábamos ayer de que es paró la palabra en hebreo que significa faraón y se puede descomponer en dos palabras que es boca mala, pa y ra. Y es el acrónimo ra, malo, de Ratzon Atzmi, deseo egoísta. El gran límite que tenemos en este plano es el deseo egoísta. Hoy es un día para transformar ese deseo egoísta en un deseo de recibir para compartir. Recordemos siempre esto, porque es la llave de cómo funciona este universo, porque el deseo de recibir es fundamental para que este mundo funcione. Pero el deseo egoísta, es decir, un deseo demasiado exacerbado para mí, me limita, me corta ese flujo. Es decir, soy capaz de hacer que funcione, pero si me excedo, hago que no funcione. Es una de las maravillas de esta construcción. La podría haber hecho más fácil, la verdad, el creador, pero bueno, se ve que es un poco troll y nos quiere que estemos atentos a los detalles. ¿Ok? Día 1 de Nisan, correspondiente al mes, a la constelación de Aries. Recordemos que en el día 1 de Nisan se fue inaugurado el Mishkan, el tabernáculo, el santuario móvil en el desierto. Y a partir de ese día y durante los 12 días siguientes, el Nasi o el líder tribal de cada una de las 12 tribus de Israel traía ofrendas en conmemoración a la inauguración del tabernáculo. Y siguiendo esa conmemoración, en los 12 días de Nisan, cada día se lee la porción de la Torá donde se describen esas ofrendas de cada uno de los líderes tribales. Así que es lo que vamos a poner a continuación en pantalla para que lo escaneen y luego con más tiempo lo pueden leer o lo pueden escanear con más detenimiento. Y luego continuaremos con la meditación de los 72 nombres de Dios correspondientes al mes de Aries.
Vamos a comenzar ahora a explicar cada uno de los 72 nombres correspondientes al mes de Aries, porque recordemos que los 72 nombres de Dios son las energías que le fueron entregadas a Moisés para que pudiera hacer ese milagro de la apertura del mar de los juncos, del Yam Suf o del Mar Rojo, un milagro que posibilitaba la salida de Egipto y dejar atrás la esclavitud. Es decir, que las claves de estos nombres están justamente en lo que en estos 12 días vamos a vivir. Y que cada una de estas combinaciones de letras tienen una energía particular, una energía destinada a interactuar con este mundo tridimensional. Y cada una de las triadas de estos nombres correspondientes para cada signo tienen una energía particular que cada signo necesita para llevar adelante su vida. Es como una energía siempre disponible para quienes nazcan bajo esos signos. Así que eso explicaremos y luego, por supuesto, meditaremos. Recordemos que estos signos, si bien no hemos nacido específicamente en este signo, quienes han nacido sí, pero el resto que hemos nacido en otros, estos nombres también influyen sobre nosotros. Recordemos que estos nombres rigen cada día del año y los 72 nombres rigen sobre cada hora del año, es decir, exactamente 20 minutos de cada día. Esto lo he explicado en otros videos, los dejaré en la descripción. Es decir, que estos 72 nombres, en especial los 6 correspondientes a Aries, están ahí cada día de nuestra vida, desde el alba hasta el último destello de sol. Es decir, que cada día estos nombres están activos. Aprender a gestionarlos es lo que vamos a hacer hoy. Estos 6 nombres correspondientes al mes de Nisan, al signo de Aries, a la constelación de Aries. Comenzamos con Vav Hei Vav, arrepentimiento, hacer teshuvá, borrar el pasado. Esto es algo importante porque el signo de Aries suele tener un ego muy disfrazado en las mujeres, más manifiesto en los hombres. Pero, ¿qué pasa con el ego? Porque es un mes de inicio, tiene que haber ímpetu. No quiere decir nada malo que haya ego. Es decir, son iniciadores de procesos. El problema es que cuando uno está tan activo en iniciar, suele no prestar atención a lo que ha hecho antes. Porque siempre está iniciando. Entonces hay cosas que hay que mantener en equilibrio. Por eso es que el pasado siempre debe ser corregido. Porque el pasado no es pasado. Ese concepto de pasado es simplemente una estructura para que nosotros nos demos cuenta aquí en este plano de que hubo algo antes, pero en realidad es tan contemporáneo como este segundo y como el que viene. ¿Bien? Por eso es tan importante y por eso es el primer nombre de los 72. Yud Lamet Yud, segundo nombre, protección contra la muerte. Cuando hablamos de la muerte, no solo de la física, sino la emocional, la de relaciones, acerca la redención y resuelve problemas psíquicos. Cuando hablamos de problemas psíquicos, hablamos de coherencia interna, ¿ok? Que tiene que ver justamente con, muchas veces llega la muerte de algo por ser incoherentes con nosotros mismos. Hacemos algo que no queremos hacer, nos mantenemos en un trabajo en el cual no queremos estar, hacemos actividades que no queremos hacer, hay una descoordinación interna. Y la muerte llega, ¡pum!, cuando esa descoordinación es inevitable y ya nuestra vida nos tiene que decir, esto basta, se acabó de esto. ¡Pum!, llega la muerte. Y empieza un nuevo ciclo. Y suelen ser momentos bisagras, es decir, momentos poco dulces. Entonces, ser conscientes de esto nos permite hacer esos cambios con más amor. 3. Samek Yutet, hacer milagros. Cuando hablamos de hacer milagros, todos estos nombres están asociados al mes de Aries, pero nos influyen a todos, recordemos.
Cada día es un milagro. Cuando hablamos de hacer milagros, no es hacer cosas fantabulosas, abrir el mar de los juncos. Son mucho más sencillos, son mucho más cotidianos los milagros. El tema es que solemos no prestar atención. Un milagro es que necesites algo y aparezca alguien y te diga, mira, me encontré esto, ¿te sirve? Y era lo que estabas buscando. Eso es un milagro. ¿Por qué? Porque es el sistema que llamamos vida, que llamamos universo, reestructurándose en vivo y en directo para que vos logres hacer algo que debes hacer. Por eso el poder de la intención es tan grande, por eso el poder de la visualización es tan grande. No es algo que esté fuera de cómo funciona este mundo. Tristemente, a los milagros se los han hecho cosas grandiosas. Y en realidad es devolver una sonrisa a una agresión, es un milagro. Cuando aprendamos a verlo tan simple el mundo, empezamos a dejar de tener problemas. Empezamos a vivir una vida magnífica. ¿Requieres de esa fuerza? Samek Yutet. 4. Ain Lamed Mem. Quitar malos pensamientos, pensar positivo. Éxito. Otra vez volvemos a no limitar el shefa. Muchas veces limitamos nuestros pensamientos que no están en orden. En este canal, cuando utilizamos PNL, nos enfocamos en justamente quitar esos malos pensamientos de una manera proactiva. Y limitar los pensamientos fuera de armonía, porque son los que luego nos van a impulsar a tomar decisiones que son las que nos van a alejar o acercar al éxito. Que el éxito tampoco es algo fijo, son hitos en la vida. Número 5. Curación. Mem Heshin. Refuerza el sistema inmunitario del alma. Y esto es algo importante y todos los Aries, nacidos o con influencias en Aries, tienen que entender. Porque otra vez volvemos a el carnero que avanza, que golpea, que se da la cabeza para mantener su territorio o para abrirse paso. El sistema inmunológico suele ser uno de sus puntos débiles porque, como ya hemos explicado, muchas veces el cuerpo termina funcionando como un fusible cuando nos negamos a hacer cambios. Y el cuerpo, a través de ciertos padecimientos, nos avisa que debemos cambiar. Entonces, no es casualidad que el Mem Heshin, el nombre predilecto para la energía de sanación, esté asociado a Aries, porque es una energía que necesitan continuamente, está reforzando, para no lastimar su propio cuerpo. Porque al mantener ese impulso iniciador, muchas veces se descuidan a sí mismos. Aries, presten atención a sus cuerpos. Y finalmente el 6, Lamed Lamed He, amplía nuestro recipiente, iluminación profética. Todos somos mediums de alguna manera, algunos más casuales, otros más explícitos, pero siempre todos tenemos algún sueño revelador, tenemos una intuición que nos guía, tenemos una sensación de que aquí algo va a pasar, mejor esto no lo hago. Esos son aspectos de profecía, porque es algo en nuestra alma está conectando con una información que no viene de nuestra mente. Otra vez, lo que trato de hacer siempre es llevarnos a lo cotidiano y salir de la parafernalia de las cosas grandilocuentes, hacer milagros, mover las montañas. No. Ayuda a tu prójimo, sonríele. Ese es el milagro que puedes hacer hoy y ahora y que cambiará una vida y para ti tendrá bendiciones que ni siquiera puedes contar. Esa es la simpleza de la vida. Lo mismo aquí. Iluminación profética. Las profecías. No. Una buena decisión
tomada con buenos pensamientos, con una estructura interna coherente, nos llevará a ser éxito, milagros, trascender la muerte, hacer teshuvá. ¿Ven? Simpleza, vivir la vida. Tenemos las herramientas. Eso es lo que trato de explicar siempre. Tenemos las herramientas. Nos fueron dadas. Kabbalah hoy, gracias a Dios, nos permite entender más en detalle cosas que antes no estábamos tan preparados el gran público para entender. Ha llegado el tiempo en que es momento de entender. Así que vamos a meditar. Como siempre, pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, porque vamos a conectar con estos nombres para poder activarlos en nosotros y tener este día para aprovechar al máximo las energías en estado semilla que hoy están activos. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, la espalda recta, los ojos cerrados. Inspiramos una vez más profundamente. Y una vez más, inspiramos profundamente, nos visualizamos dentro de una estrella de David, de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás, y en el centro nos vemos como unas de luz blanco. Vamos a visualizar enfrente de nosotros una nueva estrella de David, de color dorada, y en el centro vamos a abrir los ojos y vamos a ver de un pantallazo el primer nombre, Vav Hei Vav, hacer teshuvá, arrepentimiento. Solo observa este código, obsérvalo en blanco, iluminadas las letras, cierra los ojos y visualízalo en tu mente. Vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que funciona de pantalla. Conecta con nuestra estrella, baja al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Y tenemos el hígado, el corazón y el cerebro iluminados. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura, activando en nosotros esta teshuvá, este renunciamiento a borrar todo pasado desde el entendimiento. Le decimos a todo el universo quiénes fuimos, qué hicimos. Ya no somos esa persona, hemos evolucionado. Por lo tanto, eso que fue hecho ya no me pertenece. Inspiramos profundamente. Convocamos una nueva estrella de David de color dorada y abrimos los ojos y vemos Yud Lamed Yud,
Si conoces los nombres, simplemente mantén los ojos cerrados y visualízalos en tu mente. En blanco, las letras iluminadas. Yud Lamed Yud. Protección contra la muerte. Resolver problemas internos. De coherencia interna. Y nos acerca a la redención. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura, conectándonos. A esa redención. En la coherencia interna que nos permite actuar en armonía, interna y externa. Inspiramos profundamente. Convocamos una nueva estrella de David y en el centro vamos a visualizar el nombre Sameh Yud Tet, el nombre para hacer milagros. Vivimos en un mundo de infinitas posibilidades. Los milagros suceden cuando de esas infinitas posibilidades ocurren aquellas que son precisas en el momento adecuado, en la intensidad correcta. Eso es un milagro. La ocurrencia, la sincronicidad. Vamos a conectar para que esas sincronicidades se vuelvan cotidianas y te vuelvas hacedor o hacedora de milagros. Abre los ojos, observa las letras Sameh Yud Tet, siempre comenzando por la derecha. Las vemos en la mente iluminadas. Entrelazamos esas llamas en un solo fuego central que sube hasta el pico superior de la estrella que funciona como pantalla y conecta con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que se imantan en nuestra aura, conectándonos con esta capacidad de sincronizar con las infinitas posibilidades y hacer que las adecuadas sucedan en el momento preciso. Inspira profundamente. Convocamos una nueva estrella de David y en el centro vamos a visualizar el nombre Ain Lamed Mem. Quitar los malos pensamientos. Pensar positivo, conectar con el éxito. Simplemente abre los ojos, míralas. Si sabes las letras Ain Lamed Mem, las ves en blanco en tu mente y las iluminas. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que conecta con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz
que llueven sobre nuestra aura y se imantan, y todos los pensamientos de cada célula de nuestro cuerpo se van armonizando, quitando malos pensamientos, quitando pensamientos negativos, dejando la armonía como parte de la estructura del pensamiento. Inspiramos profundamente. Convocamos a una nueva estrella de David de color dorada. Y en el centro vemos el nombre Mem He Shin. Si conoces las letras, visualízalas en tu mente. Si no, abres los ojos, míralas, ciérralas y ves las letras iluminadas, las letras en blanco. Vamos a conectar con la energía de la sanación, el sistema inmunológico del alma, cuerpo, emociones, mente y la mente superior, todo en concordancia. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón. Sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Y expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover sobre nuestra aura, generando una energía de sanación. Todo el ADN del alma se va reconfigurando a su grado preciso, armónico, original. Y todo nuestro cuerpo vibra en esa misma frecuencia. Convocamos una última estrella y vemos el nombre Lamed Lamed He para ampliar nuestro recipiente, nuestra capacidad, nuestra iluminación profética. Observa el nombre, si lo conoces, míralo en tu mente, si no, abre los ojos, de derecha a izquierda, Lamed Lamed He. Luego lo ves en tu mente, iluminadas cada letra, y entrelazamos esos fuegos en una sola llama central, que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que llueven y se imantan en nosotros, en nuestra aura, conectando, ampliando nuestra capacidad de recibir información, nuestra iluminación profética. Inspiramos. Y ahora, con toda esta energía de estos 6 nombres, vamos a proyectarlo al mundo. Vamos a proyectar desde nuestro corazón unas de luz violeta. Para generar un impulso de iluminación en los demás. Para que esta vibración active todos los sentidos del alma de la humanidad. Nos ponemos en un gran círculo y en el centro vemos el planeta Tierra y vamos a proyectar este haz de luz de color violeta sobre la Tierra.
y vemos cómo impacta en la superficie y se genera una bruma muy, muy densa de un violeta con destellos plateados. Es una vibración tan profunda que estos 6 nombres se ven como fractales en toda esta bruma que envuelve la tierra y envuelve las almas y las hace vibrar en sintonía con estos 6 nombres. Y cada código, cada letra de estos 6 nombres se va activando en todas las almas del mundo. Y van sintiendo cómo van recibiendo y van haciendo teshuvá, resuelven sus problemas internos, hacen milagros, conectan con sus pensamientos positivos, sanan sus cuerpos y sus almas, amplían su vasija. Toda la humanidad, todo este día y todo este mes va a vibrar en una total y completa abundancia. Y vemos como toda la humanidad vibra en esta frecuencia. Inspiramos profundamente. Una vez más. Y vemos cómo toda la humanidad está en destellos plateados, violetas, vibrando en una nueva configuración energética. E inspiramos una vez más, ya sentimos nuestros pies, nuestras manos, nuestros brazos, nuestro rostro. Una vez más, inspiramos profundamente. Y abrimos los ojos. Toma tu tiempo para volver. Con calma, ve abriendo los ojos. Hasta aquí el programa del día de hoy, día 1 de Nisan. Espero que hayan sentido esta activación. Pueden hacerlo durante todo el día. Pueden conectar con estos nombres. Siempre les recomiendo iniciar cada día haciendo un escaneo de los 72 nombres. Es algo que pueden comenzar en este día, ya que es un día propicio para los inicios, y tenerlos ahí presentes cada día. Nos vemos mañana para meditar en el día 2 correspondiente a Tauro. Bien, muchísimas gracias a todos, que tengan una muy feliz jornada, un magnífico día y a conectar profundamente con las energías que están disponibles hoy y sobre todo con el Shefá. No lo limiten. Un abrazo, hasta mañana.